estar aquí y ya le vamos a repeler la munición. Ya presenté ayer el proyecto de ley. Porque usted no tiene que cobrar. Orsi. No cobrar tampoco. Yo no tengo problema en trabajar gratis. Ahí sería. Tengo espalda. Ahí sería un diputado del pueblo. Tengo espalda para. Ahí sería un diputado del pueblo. Trabajé 42 años como penalista y tengo espalda para aguantar eso. Pero le cuento. Sí, cuénteme. Salario tope máximo para la administración de Orsi para abajo, 6 salarios mínimos nacionales. ¿Cuánto es el salario? 150.000 pesos. De Orsi lo máximo, 150.000 pesos. De ahí para abajo. Diputado, Nicole y Gustavo. Y los otros 97. Y los 30 senadores. 4 salarios mínimos nacionales. No llegamos a 100.000 pesos. Ahora les cuento. Para bajarle el sueldo a Orsi, puedo hacerlo por ley. Pero el salario de los senadores y diputados está establecido por la Constitución de la República, artículo 117, si no me equivoco, y 108. Se lo vota, la casta que va a salir le vota el sueldo a la casta que viene. Entonces, para yo poder tocar la Constitución de la República, tengo que presentar una ley, acá tenemos un doctor en leyes y ciencias sociales, tengo que presentar una ley que tenga los 3/5 de aprobación de la Cámara, 3/5, una mayoría especial, y luego someterlo a consideración del pueblo en la primera elección subsiguiente. El proyecto está, las ganas están. Con respecto a la plata de los votos, antes que me tire con eso, que yo sé que tenía ganas de la plata de los votos. Sí, cobramos. Cobró la plata Nos quedaron libres de polvo y paja 600.000 pesos. Sí. Ahora, fui el único diputado en la historia del Uruguay, escuche, en la historia del Uruguay, que dije, yo devuelvo. Eso sí, honesto, ético, pero no choto. Claro, devolvemos todo. 14 palos verdes, el Frente Amplio. 10 palos verdes, el Partido Nacional. 8 palos verdes, el Partido Colorado. ¿Y qué pasó? Y no me aceptaron. Ahora yo voy a condenar a muerte financiera al partido que es el único que le da esperanza al pueblo uruguayo, el único que plantea estos proyectos de ley. No, por supuesto que no, necesito esos 600.000 y todo aquel que quiera colaborar, del pueblo, no de las corporaciones, no del narcotráfico, para ir a más. ¿Por qué dijo no del narcotráfico? Porque el narcotráfico financia campaña electoral. Bueno, es lo que le iba a preguntar. ¿Usted cree que el narcotráfico está implantado en la esfera política uruguaya? Sí, por supuesto, del mundo. No, estamos hablando de acá. Primero le digo de acá y después le digo del mundo. Sí, por supuesto. ¿Qué partidos? En casi todos. ¿Cuáles son casi? Y usted sabe cuáles son los partidos. Yo no, a ver, vamos a entender. Una cosa es todo y otra casi. No, vamos a entender. Casi todos porque el mío no. Casi todo el mío no. Entonces, perdón. Se supone que yo no soy fiscal. Yo no soy juez de instrucción, perdón. Fiscal no. Yo no soy juez de instrucción. Porque hubo un golpe de estado técnico. Porque no pueden investigar los fiscales. Porque la Constitución dice que investiga el juez. Si yo soy juez de instrucción, yo puedo investigar hasta el hueso. A todos los partidos. Ahí tiene la cámara, si aquí mire, esa es la suya. Esa es la suya. No, pero él viene con su propio. Está bueno. No, pero bueno que tenga. Ahí, vamos a hablar. A ver, el narcotráfico termina todo el dinero en los banqueros. Y los banqueros financian las campañas electorales. Y los banqueros fijan la agenda del mundo, incluso la del Uruguay. Y fijan la agenda del mundo porque hay un decreto, el 295/2019, que dice que el presupuesto, el plan estratégico quinquenal, se hace conforme a la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 la hizo Larry Fink y el Foro Económico Mundial. Bien, usted ha sido muy duro con la llamada Agenda 2030 y con organismos internacionales como lo está haciendo en este momento. Concretamente, ¿qué medidas impulsará mañana mismo para que Uruguay salga de esa lógica? Mañana, ya, si usted tiene que impulsar algo, ¿qué va a hacer? Primero, los quiero a ustedes apoyándome. Yo les tengo que decir al pueblo uruguayo, ¿me van a apoyar? ¿Nos vamos a jugar en esta patriada que puede significar la extracción, no odontológica, sino la del propio Maduro? Que usted me da el corrupto, dictador, burro, lo que quiera. Pero el otro es un pedófilo que fue, invadió y lo sacó. Y lo sacó para quedarse con el petróleo.
Por lo tanto, no soy yo solo. Porque, a ver, defender a los niños de la Agenda 2030, defenderlos de que en la educación los quieren enseñar a masturbarse y a tocarse a los 3 años, yo supongo que es un tema tuyo. No es solamente mía. Yo tengo nietos, pero usted también, supongo. O hijos, lo van a tener. La Agenda 2030 es la agenda de los pedófilos. La Agenda 2030 es la agenda de Larry Fink, que no es un jugador de fútbol ni un vendedor de aspiradora. Es el CEO, el principal del fondo de inversión más importante del mundo, que tiene la computadora que sirve de consulta para la Reserva Federal. La Reserva Federal es el banco central privado que emite los dólares privados. Son privados los dólares. Juan, usted quería... Juan, esbozó una pequeña sonrisa en un momento de la de la locución de... No, dígalo sin miedo, dele. No, me reí cuando dijo extracción y no dental, nada fue. Pensé que tenía una acotación. pensé que tenía una acotación específica para... De repente, una pregunta para el doctor Salle, en su locución. Colega, ya estuvimos conversando, ya nos asociamos. El doctor Para abrir un estudio en conjunto. No. El doctor Salle quiere eliminar las 19 intendencias y dividirlas en 4 regiones, pero me dijo que me puedo llegar a candidatear para una de las 4 regiones. Entonces, le quiere preguntar puntualmente de eso. Dele. Quería preguntarle, ¿cómo viene la actividad parlamentaria? Ayer estuve revisando la web del Parlamento, vi que ya tiene más de una veintena de proyectos presentados. Correcto. Y que trabaja en, creo que todas las comisiones. En todas las comisiones. Somos, junto a mi hija, porque Nicole está trabajando, haciendo una labor estupenda, en la historia del Parlamento, el partido político que más pedido de informe hace. Y ustedes dirán, ¿y qué haces con el pedido de informe? Y me informo y puedo dar un diagnóstico. ¿Son contestados los pedidos de informe? Algunos sí y otros no. Y los que son contestados más bien burocráticamente. Pero de todas maneras nos permite ir teniendo un panorama y comprometiendo a la administración pública. Y bueno, y en esa veintena de proyectos que ha presentado, ¿cree que alguno puede contar con la aprobación y el aval de los demás partidos políticos? Voy a hacer un paralelismo, con los pedidos de informe voy a hacer un paralelismo que a usted le va a gustar, pero dele, pregunte. ¿Sabe lo que pasa, colega? Nosotros vamos al hueso, nosotros queremos una transformación real, nosotros no queremos teatro, no entramos ahí para teatro. Y lo que se produce en el Parlamento es teatralización. Y hay confesión de la teatralización. ¿Sabe por qué hay confesión? Pero usted está dentro de esa. Sí, estoy adentro, yo formo parte del sistema, formo parte de la casta, ¿Y de cobro sueldo. Y llevo caramelos. Llevo caramelo, chocolate. Pero los proyectos míos vamos a analizarlos. Porque está todo muy bien, pero miren los proyectos. ¿Y los analizan? No, nosotros los vamos a analizar, ellos no, nosotros los vamos a analizar. Bien, quiero volver un poco a... No analizamos los proyectos, no pasa nada. ¿Quiere analizarlos ahora? No, le quería decir a la gente. Tribunal de Cuentas. Dígale, tiene la cámara. Tribunal de Cuentas, lo vi. Que es el que controla la legalidad con efecto vinculante. Cuando el intendente manda el gasto y el Tribunal de Cuentas le dice es ilegal. ¡Es ilegal! Va contra la ley. No puede el intendente decirme reitero el gasto y no pasa nada. Porque es una actuación ilegal. Si el Tribunal de Cuentas te dice que es ilegal, se para el gasto. Punto. Y hasta que no se solucione el problema de ilegalidad, no se hace el contrato. Bueno, pero se pararía la intendencia. No. Vivimos en una época de tecnología que las cosas son rápidas. Son rapiditas, se solucionan en un ratito. De un día para el otro, si querés. El tema es frenar la falta de control y trazabilidad del dinero público. La corrupción brutal que tiene el Uruguay. Brutal. Y por eso se dio el golpe de Estado técnico. Porque hubo un contrato coimero. Hubo un contrato criminal que entregó la patria a las forestales extranjeras. Al finlandés Björn Wahlroos, masón. Y yo lo denuncié y el pueblo no me apoyó. Y ella no fue a apoyarme. Porque claro, me da palo pero no me apoya. ¿Te das cuenta? Capaz que la conquista. Capaz que... Y tenemos la industria frigorífica fundida. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos? Votamos extensión de los seguros de paro para que se mantenga, y vos esto lo vas a comprender, la unidad del establecimiento comercial para poderlo vender en bloque. Pero cuando vendés en bloque el establecimiento comercial, con la plantilla incluida, el privado se mete la mano, se mete la guita en el bolsillo. ¿Y el pueblo uruguayo, que le mantuvo la plantilla,
con su sacrificio? ¿No va en una parte? Porque yo tengo ahora una asamblea extraordinaria para extenderle el seguro de paro a la gente de Fricasa, que está muerta de hambre, que no puede mandar a los niños a la escuela, que yo comprendo esa situación. Pero yo le extiendo el seguro. Mantengo la unidad. Se vende la unidad. Embolsa la guita. ¿Y el pueblo que apoyó? ¿Y vos que apoyaste? ¿No ves un mango de vuelta? ¿Fuiste solidario? Bueno, que vuelva un porcentaje. ¿Esto es lo que pasó con las mutualistas con las mutualistas en su momento? Bueno, Usted fue muy crítico. Bueno, no sé si lo está trayendo a colación por... No, yo estoy trayendo toda la forma en que se le saca el dinero, se le mete la mano en el bolsillo para dársela a los mega ricos o a los ricos. A ver, ¿por qué está fundido? Lástima que Nicole quedó con otro compromiso periodístico, pero ya va a venir, porque ella hizo el proyecto para solucionar. Porque nosotros somos diagnóstico y solución. Es mentira que somos solamente crítica. Somos crítica y solución. El FONASA tiene 5 fallas estructurales premeditadas. A ver. Para permitir que la mafia médico-empresarial saquee al pueblo uruguayo. Así que ando bien de salud. Saquea al pueblo uruguayo. ¿Por qué? Bueno, porque permite el descontrol, porque permite el conflicto de intereses, doctor. Controlador y controlado en la misma persona. ¿Qué te parece? ¿Te enseñaron eso en facultad? ¿Eso no es una aberración? ¿No está en la tapa del libro que es una aberración? Se funden las mutualistas por actuaciones muchas veces negligentes, imperitas y otras dolosas. Nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Vos robás, yo, voy a poner otro ejemplo, yo afano un antisudoral en el supermercado y voy en cana. Bueno, yo con más razón. Ahora, se funden, hay conjunción de intereses y no pasa nada. ¿Y dónde está la igualdad ante la ley? ¿Te das cuenta? Tenemos que eliminar la forestación para UPM. Es un cáncer. ¿Sabés qué se exporta en el Uruguay? ¿Celulosa? No. ¿No? Porque la celulosa... Ah, la celulosa está en zona franca. Tiene razón. ¡Palos! Tiene razón. Las mejores tierras para palos. Claro, los eucaliptos se vienen así. Bueno, pero a ver. Para clarificarlo con la audiencia, esto es un tema que viene, no es de ahora. Esto se votó... Sanguinetti 1985, ley forestal. Exactamente. 15.839. Y que hubieron grandes personas vinculadas a la política que estuvieron señaladas de que de que eso había sido votado para fulano, mengano, sultano. Yo no lo voy a citar porque... Pero es algo que fue... ¿Y qué hizo el Frente Amplio en esa época? No. Lo tiroteó. No. Forestación no. Pasteras no. Hasta que agarró el gobierno. Cuando agarró el gobierno fue el que más pasteras trajo. Bueno, pero ahí está. ¿Se cambió el CONIAT en su momento para que las empresas pudieran agarrar las mejores tierras y plantar los árboles ahí? ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Es un mito o es una realidad? Yo te digo una cosa. Sí, dígalo. Yo recorro el país. Sí. ¿Vos conoces Conchillas? Sí. Bien. En Colonia. Correcto. ¿Qué le pasó lo de la diputada Muti, que se empezó a reír cuando dijo eso? No. No. Escuche, 200 kilómetros. A la redonda de Conchillas. Colonia, Soriano. Tierra impresionante para agricultura. Mejores, Sí. Las mejores. Todo palo. Y ya te contesté. Está. Bien, y gracias por contestarme. Soriano Paysandú. Hice la ruta. Soriano impresionante. Soriano Paysandú. Troncos. Bueno, Paysandú, UPM. Paysandú, UPM. Claro. Sí. Y las industrias Paysandú desaparecieron todas. Todas. Pay Cuero, Pay Lana. Pay, desapareció Pay. El 4% de la población queda nada más en el Uruguay profundo, en el interior profundo. 4%. Después todos viviendo en los nichos urbanos. Bueno, pero en ese sentido, urbanos, por ejemplo, y el interior. Salle, en ese sentido, que estaba hablando de la zona franca, esa zona franca es un poco también lo que dijo Ferrari, que hay mucha gente que tiene exoneración de impuestos. ¿Qué opina usted de ponerle el 1% de impuestos a las personas más ricas del Uruguay? Es mentira. ¿Cómo que es mentira? Es mentira del Frente Amplio y del PIT-CNT. A ver, bueno, dígalo a la cámara ahí, así Es se me queda. mentira de la cúpula sindical del PIT-CNT. Venga, Abdala. Venga todo el PIT-CNT a discutir conmigo. El 1% más rico del Uruguay, primero son gringos. Son las grandes corporaciones. Es el gringo, que no es gringo, que en todo caso es escandinavo. Björn Ross.
Y les voy a explicar, vienen con un tratado de inversión, si me equivoco el colega me va a corregir, vienen con un tratado de inversión que tiene una cláusula, lo estudiaba a fondo Enrique Viana Ferreira, yo lo aprendí de Enrique Viana Ferreira, que se llama cláusula de estabilidad tributaria. Si usted le aplica un impuesto, de alguna manera lo tiene que compensar, y con creces. Vale decir que Björn Walrós, cuando mira a Abdala mentirle al pueblo uruguayo, está deseando que le aplique un impuesto, porque si le aplica el 1%, le tiene que devolver el 1,5%. ¿Por qué le tiene que devolver? Por el tratado de inversión y por el contrato, porque son cláusulas contractuales firmadas por el Estado uruguayo. Eso es la ley. No te consultaron, pero están firmadas. ¿Es la ley de inversiones, puntualmente? Son los tratados de inversión. Bien. Está por encima de la ley de inversiones que se aprobó. Y Silvana Chiarlone se quedó afuera para no firmar, y el Frente Amplio le pedía por favor a los colorados y a los blancos que entraran para firmar el tratado. Desesperado para firmar el tratado que entregó la patria a Björn Walrós. Y segundo, el contrato establece que si vos le modificás el tratamiento tributario, te llevan al Tribunal de Arbitraje Internacional de la ONU, que es el CIADI, que se caracteriza por tener el 99% de las sentencias en contra de los estados. ¿Quién firmó ese? ¿Quién promovió y quién firmó eso? El contrato, Sí. y los contratos, bueno, todos los gobiernos, pero el contrato más leonino, El original. El original. El tumor de UPM lo firmó Toma, Roballo y García por orden de Tabaré Vázquez. Tenemos a Nicole Salle, ahí ya la tenemos. Nicole Salle, que fue muy combativa con el tema de la pandemia, ¿no? ¿Podemos arrancar por ahí? Bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Bueno, arrancamos por ahí. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Qué pasó en la pandemia que le activó alguna lucecita y salió con los tapones de punta en el Parlamento? Bueno, pasó que se violaron todos los derechos ciudadanos, pasó que hubo un exceso de muertes tras la vacunación de los ciudadanos uruguayos muy grande, y pasó que a la luz de evidencia muy contundente, como fue la liberación de los archivos de Pfizer, tras un juicio, quedó en evidencia que había sido una maniobra de despoblación, pienso yo. Y bueno, presentamos en ese momento la investigadora, pedimos una investigadora que no se llevó a cabo, no tuvo votación positiva, y ahora estamos a la luz de nueva información que vincula los hechos pandémicos, yo no sé si ustedes están al tanto, con una arquitectura financiera para lucrar básicamente con las vacunas, con los inóculos, a el pedófilo Jeffrey Epstein. Han aparecido tras la liberación de documentos del DOJ, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, mails y documentos que lo ponen diría yo, como uno de los grandes artífices, junto a J.P. Morgan, a directivos de J.P. Morgan, y a Bill Gates, que a su vez tiene una fundación, Bill y Melinda Gates, que dona un porcentaje muy grande a la OMS, por ende tiene un papel rector muy importante en las decisiones que toma la OMS, y a su vez dona a otras organizaciones satélites como son la Gavi, que también tienen papel rector, porque digamos se genera esta suerte de multipolaridad que terminan siendo siempre los mismos actores y en una puerta giratoria. A la luz de toda esta nueva evidencia que se liberó en Estados Unidos vinculada al caso de Jeffrey Epstein, es que estamos presentando una petición para una nueva investigadora que vincule esta arquitectura financiera, filantrocapitalista, diríamos, que planeaba lucrar, que tuvo lugar la mayor transferencia de recursos, de riquezas en el mundo entero gracias a esto, con el actuar en Uruguay.
Por ejemplo, en estos documentos se menciona la DARPA, se menciona que Epstein intentó vincularse con la DARPA, porque la DARPA en el 2013, esto, tuvo todo lugar por lo menos 9 años antes. Los mails son de 9 años antes, en el que se planeaba. Nicole, usted, Sí. por ejemplo, dice que esto fue a sabiendas por parte, por ejemplo, del gobierno de Uruguay. No sabemos. Lo que, Por eso es que está haciendo este claro, planteo. Lo que sí sabemos es que hay contratos secretos, no sabemos las relaciones contractuales con las farmacéuticas, desconocemos mucho de cómo se obró, de cuáles fueron, si hubo intereses, de cuáles fueron. Sabemos, por ejemplo, que nuestros científicos del Pasteur, en el momento en el que en la DARPA tenía un programa, la DARPA básicamente durante esos 9 años desarrolló varios programas. Uno, el de tecnología ARN, que dicen, bueno, se desarrolló rapidísimo. No, en realidad no se desarrolló rapidísimo. Es tecnología militar que se desarrolló. El programa data del 2013. Ujú. Luego hubo otro programa zoonótico, que zoonótico quiere decir patógenos animales que se terminan contagiando, ¿no? El concepto de que contagia a los seres humanos, como puede ser el caso del COVID, que al principio decían que había sido Los un murciélagos. Exacto. Ajá. Allí, en ese momento en que se estaba desarrollando ese programa zoonótico, estaban viajando nuestros científicos del Pasteur a la DARPA. Hay fotos de Instagram que los vincula, ahí está la documentación oficial en el Pasteur de la página. En ese momento. Eso fue 4 semanas antes de que se declarara la pandemia a nivel mundial. 6 semanas antes hubo un simulacro, el evento 201, que estuvo orquestado por esta arquitectura que les contaba antes. Ujú. El evento 201 fue un simulacro que lo organizaron la Gavi, la Bill y Melinda Gates Alliance, la CEPI, otra organización de prevención de pandemias formada por ellos mismos, y el Foro Económico Mundial, en el que se simulaba prácticamente todo lo que pasó. Cómo iba a actuar la prensa, cómo iban a actuar los médicos, cómo iban a actuar los políticos, todo orquestado. Y todo eso que se simuló, que es público, que lo podemos ver el simulacro, sucedió. ¿Esto es parte de la Agenda 2030, según su visión, doctor? Sin duda. A ver, excelente la explicación de Nicole, Sí. pero yo quiero redondear para la gente. A ver. Una gran mafia internacional para utilizar el señuelo sanitario, que ustedes se murieran de susto, de miedo, para encerrarlos, para meterles esto, para que hicieran guita, para que se llevaran la tarasca las farmacéuticas y las grandes corporaciones. Lo que tenemos que saber es, el gobierno de la calle Pou y la falsa oposición del Frente Amplio, ¿sabían esto? ¿Estaban metidos en esa mafia? Bueno, para eso hay que investigar. Y para eso Nicole Salle pide una comisión investigadora. ¿Será que la casta política quiere la verdad o quiere barrer para abajo de la alfombra? También usted fue históricamente en contra del aborto, por ejemplo, de la ley de género. ¿Usted también vincula este tipo de leyes a la Agenda 2030? Pero está confesado, eso está confesado. Bueno. Está absolutamente confesado. ¿Confesado por quién? En los documentos de cada ministerio. Y en el presupuesto de todos y cada uno de los ordenadores de gasto viene expresado a texto expreso. Le entra en la cabeza al diputado y senador que es para cumplir la Agenda 2030. Ustedes lo tienen en la callecita esa preciosa, en la callejuela. Tienen un instituto de cooperación de la USAID, vale decir, de la Central de Inteligencia Americana. La Central de Inteligencia Americana aquí en Rocha, allí, en la peatonal. Vayan y vean el cartel de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, que por supuesto tiene el monitoreo permanente de la Central de Inteligencia Americana, porque las grandes corporaciones trabajan codo a codo con el servicio secreto. El servicio secreto le rinde cuenta, no a los gobiernos, a las grandes corporaciones. Acá en Rocha, La gente que lo está escuchando en su casa y con el tema del COVID, perdió, y acá, familias, familias enteras que se murieron, por COVID, que lo está escuchando en la casa. ¿Qué estará pensando en este momento cuando usted
hace esas declaraciones? Que el 28% de sobremuertes... Que falleció por COVID. No, eso lo dice usted. Eso lo dice usted. Falleció con diagnóstico de COVID, que no es lo Exactamente. mismo. Ahí está. Y sin autopsia. Y sin autopsia, porque sin se autopsia. prohibieron las autopsias y con un test PCR que daba un 90% de falsos negativos si se hacía por encima de 40 ciclos, que el ministerio admitió que los estaba haciendo por encima de 40 ciclos. O sea que el diagnóstico no era fidedigno. Sí, Y perdón, y aumentaron las muertes después de las inoculaciones en un 28%. Y también reconocieron que los tratamientos que estaban haciendo estaban mal. Estaban equivocados. Ya los mismos enfermeros te lo decían. bien, en base a eso, en Brasil, si yo no tengo mal entendido, las distintas prefecturas cobraban un dinero por cada persona que moría causa del COVID. Entonces, el tema de una manera dice, pero para, se está muriendo todo el mundo de COVID. Y no hay otro tipo de... No, COVID. Pero acá se diagnosticó Bueno, pero- con un tiro en la cabeza. Sí. Bueno, pero espere, porque quiero traerlo al Uruguay. Eso pasó en Brasil. Y acá Bueno, ahora mi pregunta es, acá en Uruguay, pasó. también, ¿y quién cobraba ese dinero? Las mutualistas cobraban por enfermos COVID y por muerte COVID también. Y en realidad se diagnosticó o se les puso muerte por COVID a personas que habían fallecido, como bien dice mi padre, con una herida de bala. Accidentes de tránsito, muerte por COVID, porque les hacían, si llegaban graves o algo, les hacían un PCR y si fallecían, no importaba la causa, Perdón, fallecían por ¿y COVID. quién aportaba ese fondo? Porque supongo que Uruguay no era el que aportaba el fondo, o era de salida de rentas generales y... No, ¿cómo que no aportaba Sí. el fondo? ¿Por quién lo aportaba el Sí, fondo? claro que hubo Uruguay una mismo lo brutal- aportaba. y se creó el fondo COVID. Sí. Se creó el fondo COVID con la plata tuya, hermano. Ujú. Y la tuya. Y la el- tuya, Por y eso la hablamos tuya. de la mayor transferencia Espere, de dinero de espere. los pueblos hacia estas empresas. O hacia Solo, esas solo para organizaciones. ponerlo, solo para traerlo a tierra, porque Salle me grita al lado y Pero me está con el audífono. Bueno, pero lo estoy escuchando por acá, peor todavía. Para ponerlo en contexto, el fondo COVID fue creado cuando la pandemia, ¿correcto? El fondo COVID era financiado con el dinero de los uruguayos, ¿verdad? Salía de rentas generales, salía del gobierno, ¿verdad? Las mutualistas cobraban por cada persona que moría por COVID. ¿Esto es correcto mi interpretación? Es correcto. Sí, Desarrollen un poco, Se si les quieren. pagaba también por el tipo de atención, por atender pacientes COVID. Entonces el diagnóstico era, todos los diagnósticos entraban dentro del COVID. Además hubo un hecho curioso, y es que Uruguay, por ejemplo, y debe ser investigado a mi juicio, accedió a algunas vacunas a través del fondo COVAX. El fondo COVAX, que estaba destinado a países emergentes, tenía un fondo, a su vez, un plan para solventar los efectos adversos, para que no se fuese contra las farmacéuticas, porque las farmacéuticas no tienen la liabilidad, como le dicen en inglés. Uno no puede ir contra las farmacéuticas. Acá lo que se hizo es firmar un deslinde de responsabilidad, pero en países como Argentina compraron ciertas vacunas, como fue la de AstraZeneca por el fondo COVAX, y accedían a ese fondo de compensaciones. Acá lo compramos de forma particular, lo pagamos de nuestro bolsillo, no accedimos a esa compra de la misma manera que Argentina, no tuvimos acceso a ningún tipo de compensaciones. Fue por eso que se firmó esto de que bueno, se los desvinculaba de responsabilidad. O sea que incluso dentro de los países similares, había diferencias en las condiciones en las que se estaba accediendo al fármaco y en los contratos, y en los costos, por supuesto. Y entiendo que como también Uruguay es un país pequeño probablemente, y eso lo tenemos que saber, pero los contratos son secretos, los costos fueron mayores, la forma en que se negoció no fue la misma. Todo eso es importante saber. Todas estas preguntas que vos haces, que tú haces, son legítimas. Ahora, nosotros no tenemos las respuestas certeras. ¿Y esas respuestas van a surgir después de su planteo? Todo eso tiene que surgir. ¿Tiene que surgir? ¿Y usted cree que va a surgir? No, vamos a aclarar. A ver. Identidad Soberana quiere investigar, pero somos dos diputados. ¿No hay nadie que lo acompañe en esto? No sé. Vamos a ver. Después, vos estate atento. No, Nosotros claro. queremos la verdad. Yo quiero ver qué quieren los otros. Pero acá yo me hago responsable y Nicole se hace responsable de su actitud política. La actitud política nuestra es investigar a fondo lo que sucedió. Y voy a agregar un dato.
sustancial, no solamente para Rocha, no solamente para el Uruguay, para el mundo entero. A causa de esta arquitectura financiera creada por el delincuente, agente del Mossad, pedófilo, Jeffrey Epstein, que no está muerto, está vivo, la mayor emisión de dólares, billetes verdes, en la historia de la Reserva Federal, billete verde, para bancar la arquitectura, para la transferencia hacia las corporaciones, para lo que ideó la mafia de Jeffrey Epstein, se dio con el COVID. La Reserva Federal, escuchen bien, la Reserva Federal, creada fraudulentamente en 1913 en Estados Unidos, emitió más dólares entre el 2020 y el 2023 que todo lo que había emitido desde 1913 hasta el 2020. Eso te da la magnitud de la transferencia, de la estafa que estos malnacidos como Jeffrey Epstein, Jimmy Dimon, Bill Gates y los cómplices de los distintos países le hicieron a la humanidad. Porque ¿qué repercusiones tiene la emisión de dinero? Inflación. O sea que todo eso se traduce, es un robo a la ciudadanía, sociedad, claro. Básicamente. Inflación. No, por supuesto, al haber emisión, Inflación. pues la maquinita, esto hace mucho que en Estados Unidos ya se sacó el respaldo que tenía que tener el dinero para ser emitido. Eso es de público conocimiento. 39 trillones de dólares es la deuda de Estados Unidos. Impagable, 39 impagable. Hablando de temas económicos, cuando se discutieron cambios en lavado de activos, Identidad Soberana votó negativamente. ¿Cuál es su propuesta concreta para combatir el lavado sin afectar la libertad económica ni generar más burocracia? Claro, pero yo primero voy a explicar el voto negativo. Bueno, explique el voto, pero después dígame también sí, tranquilo. cuál es su idea. Sí, llevaron toda una teatralización, llevaron la persecución del microlavado. Se apretaron, por no utilizar otro verbo, con los banqueros. Yo lo que dije, y consta en acta, yo voto una ley en serio que vaya por el verdadero criminal, por el verdadero lavador. El verdadero lavador, usted vecino lo tiene que saber, es el banquero. La plata del narcotráfico termina en el sistema financiero internacional. Vean la película Barry Seal con Tom Cruise. Los bancos han sido multados históricamente por lavar dinero, o sea, no es que lo estamos inventando, digo, está la constatación. Ellos lo ven como un costo operativo porque son para ellos multas simbólicas en relación a la cantidad de dinero que se lava, ¿no? O sea, que son los principales lavadores. Esto eran propuestas para precisamente ir encerrando al ciudadano promedio. Ya, pero igual no me respondió. No, déme tiempo, porque voy a seguir abundando. ¿Usted sabe cuántos procesos por lavado de activos tuvo la Senaclaf en el Explique qué es la Senaclaf. Es la secretaría que persigue el lavado de activos. Correcto, que funciona acá en el Uruguay. Funciona acá en el Uruguay, que tiene la obligación de hacer el seguimiento y denunciar. Sí, Cuatro sí. procesos. Cuatro procesos. Lo acaba de decir Gil Iribarne, acusando públicamente, que fue director de la Senaclaf, Bueno, pero Orsi, acusando al Banco Central de no controlar a los bancos por lavado de activos. No Salle, Gil Iribarne, llámelo, cítelo, póngalo acá. bien, ¿y cuáles son las propuestas que usted tiene al respecto? ¿Cuál sería la ley ideal de lavado de activos para el doctor Gustavo Salle? Ya lo he dicho. Dígalo de nuevo, porque acá yo, por ejemplo, no lo he escuchado. Tanquetas. Escuche, pero A ver, bueno, dele. tanquetas. ¿Cómo le gusta el teatro? Usted también habla de teatralización por parte de... No, pero hablando en serio, porque usted dice... ¿Me deja explicar? Bueno, Dice que teatro- no. Usted dice puntualmente, no, porque fueron, teatralizaron, y usted es el rey del teatro. El rey del teatro. Pero capaz que nos convence ahora, vamos a terminar de ¿Pero por qué escuchar. teatro? Escuchar. Es una forma de Está hablar. hablando de los Claro. bancos y la tarjeta Tanqueta. de crédito negra Pero de por un banco del pero por exterior. supuesto. Me encanta. Pero es de Brasil, Ay, divino. debe Hay ser. una realidad, Es nos divino lo que bancarizaron dice. a Prepo, no nos bancarizaron da a mucha Prepo. opción. Yo no puedo ir a ningún lado si no tengo tarjeta. Con plata si yo vas me quedo a- en la ruta, vos no me llevas el dinero para la estación de servicio. No, ¿y por qué era Pero una yo tarjeta de banco del exterior? Bueno, tenemos que redondear porque voy a tenemos que explicar. redondear. Pero vamos a Tenemos que explicar. redondear. Tiene los dos. Hace Vamos a un explicar. teatro No, impresionante. vamos a explicar en serio. No, Vamos a explicar en es serio. que estamos hablando Bueno, en serio. Que yo tenga una forma, sí, ya sabemos, para un poquito.
Sí, que yo tenga una forma de expresarme, que llame la atención, que tenga cualidades histriónicas, no quiere decir que lo que yo diga sea la plena y absoluta verdad. Eso está bien. Espera un poquito. Tengo tarjeta porque nos bancarizaron a Prepo. Pero fui... ¿Y usted fue opositor de la bancarización? ¿Usted fue opositor de la bancarización? Y me encadené. Es verdad, es verdad, es Independencia, verdad, es verdad. luchando contra la tarjeta. Lo que es verdad es verdad. Lo que es verdad es verdad. Es verdad. Ah, Segundo. Con un ataúd. Segundo, con un ataúd. No, ese vino de... Esa está ahí, esa está guardada. Eso está ahí. Segundo. No me dejaron terminar. Dele. Aquí normalmente el político habla de la delincuencia marginal. Acá le preocupa la delincuencia del de abajo. A Salle le preocupa la delincuencia del de abajo, pero señala al rico ladrón. Entonces yo dije, tanqueta para solucionar el problema de la criminalidad marginal y tanqueta para los bancos, allanamiento nocturno para los bancos, una playa de contadores pidiendo los verdaderos libros, no los blancos. Yo fui abogado de cambio, mi amigo. Yo fui abogado de cambio. Yo sé cómo es la cosa de los cambios. Yo sé cómo es el tema de los bancos. La verdadera contabilidad. Traes al banquero en la noche. Yo quiero allanamiento nocturno para los bancos. ¿Usted Para los ciudadanos. ¿Usted era abogado de banqueros? No, yo era abogado criminalista. Ah, no, bueno. Yo intervine como denunciante del Heritage, banco lavador. ¿Vio? No era el abogado los abogados de los banqueros son los grandes estudios, los que asesoraron a UPM, Ferrer, De Posada, Hughes. No dijo que era abogado de cambio recién. Sí, por eso. ¿A qué se refería? Sí, era abogado de un cambio Europa. Era abogado de un cambio. Era abogado de un cambio. Tuvo un problema, uno de los funcionarios del banco, del cambio, y lo defendí. Por lo tanto, más o menos uno se interioriza de la temática. Y además soy un viejo de 68 años, que tuve todo tipo de negocio. Bueno, Ahí se está victimizando. No, yo no me estoy victimizando. Tener negocio y decir que tener negocio es victimizarme. No. Decir que tuve empresa constructora, taxímetro, pizzería. Por la edad. Bueno, no me victimice. Bueno, Anduvo por... le hago ¿Usted quiere decir algo, doctor? Diga. No, dijo que anduvo por Castillo, por Las Canas, ¿por dónde anduvo? Anduve por Castillo en los 160 años, me fue maravilloso. ¿Cómo lo vio? ¿Lindo? Bueno, la gente maravillosa. La gente maravillosa. La gente maravillosa, pero todos te plantean el problema que tiene todo el interior. ¿Qué le plantearon? No tiene trabajo. No tiene trabajo. Es que el uruguayo no tiene trabajo. Es que el Estado, esto es estamos como Corea del Norte. Es todo el Estado, bancando a todos. Si vos sacás la cuenta de la cantidad de ciudadanos que viven del Estado, vos te das cuenta que este país es inviable. Es inviable. Que si no le damos vuelta a la cosa, yo con 68 años no tengo mucho problema. Me está esperando la muerte ahí en la plaza de Rocha. Bueno, usted siempre dice ese argumento. Yo lo hago por mis nietos. Siempre está utilizando ese argumento. No, está perfecto. ¿Usted tiene representatividad en los entes autónomos? No acepté nada. Además no me tiraban con un ente autónomo, me tiraban con un lampazo y un balde para el aeropuerto nacional, para Carrasco, claro. Bueno, le hago la última. Si mañana tuviera que elegir entre apoyar una ley buena presentada por el Frente Amplio o el Partido Nacional, ¿la votaría igual o la lógica antisistema le impide coincidir con alguien porque gobernar también exige acuerdos? No, a ver, yo una ley buena se la voto a siempre. Cualquiera. Bien. Ahora, el problema es la óptica de la ley buena. Porque puede venir el Partido Nacional y el Frente Amplio, que andan juntos, son gemelos, siameses, y que me digan, por ejemplo, la ley de protección de inversiones, la ley de zona franca es buena. Y yo te voy a decir, no es buena. Vamos a ver qué ley de protección. Yo quiero inversiones, señores, miren que yo quiero inversiones, pero inversiones que le sirvan al inversor y al Uruguay. Ahora, si el inversor me viene a expoliar, a saquear, nabo no soy. Nadie es nabo. Cabildo Abierto también tiene representatividad en la Cámara Baja. ¿Usted nunca llegó a un acuerdo con los dos diputados por Cabildo Abierto? A ver, lo más importante era el presupuesto. Y Cabildo Abierto votó con el Frente Amplio. ¿Qué voy a hacer si Cabildo Abierto, si la parte militar se asoció con los tupamaros? Si el presupuesto es agendista, si el presupuesto funde al Uruguay.
Yo no tengo la culpa que Cabildo Abierto quiera, junto con los tupamarios y los comunistas, fundir al Uruguay. Tengo algunos mensajes, 2 o 3 mensajes de la audiencia para ir cerrando. ¿De qué le sirve toda esa información al que está sin laburo o no llega a fin de mes? Toda esta terminología en inglés y todas esas conspiraciones, ¿para qué le sirve a mi abuela de 85 años que lo está escuchando y cobró 18.000 pesos por mes? Porque tu abuela cobró 18.000. No, la mía no, la de un La oyente. abuela del que me escribió cobró 18.000 pesos por mes por todo eso que vos decís que es palabrería. Y sabés una cosa, va a seguir cobrando eso, porque lamentablemente vos no valorás el brutal esfuerzo que hacemos nosotros para dar toda esta información. Porque nunca escuchaste un político que te dijera tantas verdades. Y me mandás ese mensaje. Aprendé, informate, y tu abuela cobra lo que cobra por culpa tuya. Por ignorancia, por no valorar la información que te estoy dando, por lo que vos llamás conspiración, porque tenés el cerebro matrizado, porque usaste un término peyorativo que perjudica a tu abuela. No perjudiques a tu abuela. No es conspiración, es verdad. Porque me rompo y mi hija también estudiando para iluminarte y para que tu abuela cobre lo que tiene que cobrar y no que la maten a hambre. Y sos culpable por tu ignorancia de que tu abuela esté así. Una de cal y una de arena. Buenos días, qué bien los Salles, son unos genios, diciendo todo lo que nadie dice. Yo les creo, y que se investigue para los que tienen dudas, porque el que nada debe, nada teme. Saludos, dice Inés. Tengo un mensaje, Bueno. porque de tanto que le he criticado la tarjeta negra a los bancos extranjeros, que él no los quiere, la bancarización y todo eso, le voy a tirar le voy a leer un mensaje lindo. Bueno, a ver, dele. Dice, la gente está tan descreída de los políticos que te aseguro que para las próximas Salle sale presidente de la Agenda 2030, tiene toda la razón. Bien, ¿Salle va candidato para el 2030? Sí, por supuesto. Nicole Salle, ¿va a acompañar a su padre en el 2030? Vicepresidenta. Al firme, al firme. ¿Al firme va en la vicepresidencia? Bueno, no, todavía eso lo decidiremos. Eso se decide en una comisión. Claro. Bien. Eso no lo decide el partido. ¿Cuántos votos tuvo? 65.796. Bien. No le voy a preguntar en plata cuánto es porque capaz que me lo toma mal. 54, pero tuvimos que pagar aproximadamente 200 y pico mil, 250.000, $600.000 para la campaña que viene. Si usted sacara... Sí, vuelvo a repetir. Sí. $600.000. Yo devuelvo. Partido Nacional devuelve. Frente Amplio devuelve. Cabildo Abierto devuelve. PERI devuelve. Partido Nacional devuelve. Yo devuelvo. Gustavito, Nosotros no, porque Gil no soy, Choto no. Ahí tenemos la usted quiso devolver pero nadie le siguió la corriente. Yo lo propuse. Claro, porque ¿sabes lo que estoy contestando? El que te dice, el viejo es un demagogo. No, perdón. No se enfoquen en el viejo. Enfóquense en los otros partidos que no devuelven. Porque si yo soy un demagogo, los otros se quedan con la guita igual. Entonces, vamos a devolver. Cuando saqué, dije, vamos a hacer una vaquita y le pagamos a los obreros del frigorífico. Y lo voy a volver a decir. Dígalo. Y dígalo, vaya, dígalo y diga para la gente de allá de Pan y Circo de Pan y Rocha. Circo. Está. Sí, señor, voy a sacar la A usted que le idea. encantan las cámaras y que me Para nosotros- Pero yo les quiero explicar algo. A ver, explique. Que se le apagó la luz verde suya. ¿Por qué las cámaras? Porque nuestro discurso, que es el discurso de la verdad, tiene que trascender. Porque a mí me saltean los grandes canales. Porque a mí me malpasean. Bueno, pero yo le voy a decir una cosa, yo lo he visto en todos los canales. Yo no sé qué. Usted siempre está con ese discurso. Saque los minutos, no sea malo, saque los minutos. Para un minuto que me dan a mí. Le dan más al otro. A muchísimos otros. Me bypasean, porque además, las cosas que yo digo en las comisiones, usted sabe que en la comisión, por ejemplo, ¿Cuántas comisiones integra? Todas. Las que vimos en el Palacio Legislativo. Vimos a las 8, de 8 a 8. De 8 a 20. ¿Está Escuche, bien? El pueblo le pagamos. en Cardama se planteó el problema de la confidencialidad de los documentos. Ajá. Y Pablo Abdala decía, bueno, pero si se declara confidencial el contexto del contrato que su Partido Nacional había declarado confidencial, yo no puedo hablar. Y Garlo decía, bueno, no, pero nosotros tenemos derecho a decretar la confidencialidad porque ustedes decretaron la confidencialidad. Falero era del presidente. Señor presidente, le dijo. A ver. Permítame.
a mí ningún director de un ministerio, a mí ningún presidente de la República me va a amordazar o censurar. Yo voy a abrir la boca como un yacaré, está el acta, se las mando después, de todo lo que me llegue aquí. Y me haré cargo de sus consecuencias. Así que queden tranquilos, que lo que se diga acá, para mí no hay confidencialidad. ¿Saben por qué? Porque es la guita de ustedes. Porque Cardama es la guita de ustedes, porque María Dolores es la guita de ustedes. Por eso voy a abrir, lo único que puede pasar, y lo adelanto, viejo sí, choto no, que declaren secreta la sesión. Si yo hablo de una sesión secreta, ¿qué pasa? ¿Qué me hacen, doctor? Te destituyen. Exacto. Entonces yo no voy a caer en la gilada. Porque además te dan manija, conociéndome, sabiendo que soy polvorita, me dan manija. Bueno, quedó para atrás, quedó para atrás el tema de la prospección sísmica. Nosotros vamos a tener y la rifa de arquitectura que tenemos para vender. La arquitectura, el problema de la rifa de arquitectura es que ¿Es verdad que hice una denuncia? Tengo una para vender. Yo no denuncié a nadie. Lo que hice fue un pedido de informe. ¿Por qué? Pero fue un error de la propia agencia. Pero usted sacó el pedido de informe en base a una propaganda, entonces, en base a la publicidad que hicieron. Claro, pero es una publicidad muy negativa, porque es una publicidad que bastardiza, que trivializa un tema importantísimo, crucial, que es la Agenda 2030. Vos no podés bastardizar la Agenda 2030, porque la UDELAR, en su propuesta de presupuesto, mencionó la Agenda 2030. Entonces, o es una burrada de la agencia, o es una tomadura de pelo. Gustavo, ¿estás por ahí? No te veo. ¿Qué fue, Gustavo? Hugo está por ahí, ¿no? Hugo, tiene más tarde, está el doctor Salle con usted, ¿no? Sí, bueno. Deje algo para No, le voy a decir, vamos a cortar aquí, cerramos el programa, vaya, tómense unos mates, vaya a algún lado por ahí y vuelva porque... Y aparte se arrancó una cascarita y tiene que ir a comer o que no lo van a atender porque nos criticó a... Bueno, a lo mejor me pasé la lengua. Peor todavía, sale todo al aire, está saliendo todo al aire. Bueno, gente, muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias, doctora. Un gusto haberlos tenido por acá. La doctora, reconozco que tiene una verborragia mucho más tranquila, pero explica muy bien las cosas. Yo no sé, pues no salió se ve que salió más a su mamá, entonces, ¿no? Sí, es la más tranquila de la familia. Doctor, fuera de todos los chistes y todo... Fuera de todos los chistes y todo, un gusto tenerlo por acá. No, a ver, acá nosotros no se puede quejar, era 30 minutos la nota y está hace una hora sentadito acá. Aclarar algo, que porque yo realice chanzas que desdramatizan temas dramáticos, no quiere decir que los estemos minimizando, bastardeando. No. Forman parte de ir llevando la cosa. Escuche, que le hablé de un paralelismo hoy, no sé si recuerda. Sí. Le dije, a mí me hace acordar... Usted denunció a todo el mundo. Denunció ROUPM, denunció la regasificadora, decía el fraude amplio, la regodificadora. ¿Tuve razón? Bueno, yo voy a trazar un paralelismo. Pluna, me acuerdo. Con Venezuela, y yo le pregunté al doctor, esto es para usted también, doctor, para que aprenda de los que saben. Escuche, digo, pero doctor, ¿usted no tiene miedo que le hagan alguna demanda, algo, por todo lo que usted dice? Me dice, no, porque yo siempre digo presuntamente. O aparentemente, o algo así. Sería el colmo que como criminalista terminara preso por sí, verdad. Bueno, pero el paralelismo que quiero hacer es... ¿Cómo es? Viejo sí, no. Viejo sí, choto no. Bueno, el paralelismo que quiero trazar. Doctor, ¿usted no tiene miedo que todo lo que pasó en su momento, cuando usted no era diputado, que presentó muchas denuncias, ningún fiscal se las llevó, ningún juez se las llevó... ¿No tiene miedo que pase lo mismo con las leyes que usted está proponiendo, con los proyectos que usted está proponiendo? Sí, pero si son leyes revolucionarias que van contra el sistema, por supuesto que va a pasar lo mismo. Bien. ¿Qué quiere que haga? No sé, es culpa mía. no sé, yo no quiero que haga nada. ¿Ah? Lo que usted tendría que hacer es pedirle a la gente que haga algo. Dígalo en la cámara, dígalo. Que la gente dígalo apoye, ahí. que la gente apoye. Nosotros ahora vamos contra la ley 19.580, esa ley perversa de destrucción de la familia. Necesito gente que apoye. Bien, ¿hoy están en el Rocha Atleti? Tienen... Sí, a las 19, de 19 a 20. Bien. Rocha Athletic Club. Pueden ir de todos los partidos. Bien. Pueden ir ediles, diputados, a polemizar, cafecitos, sándwiches, discutimos, hablamos.
Siempre- ¿Paga usted los sándwiches y el siempre- café? ¿El café?